La lluvia cayó pesadamente en las calles de Chicago esa fría tarde de noviembre. Marcus se paró afuera de la ventana de cristal de Bissimo, un restaurante italiano de lujo en el corazón del centro. Su abrigo gastado, una vez negro, pero ahora descolorido a un gris opaco, colgaba holgadamente de su delgada figura. A través de la ventana empañada, él pudo ver personas bien vestidas riendo, comiendo y disfrutando sus costosas comidas. La cálida luz amarilla adentro parecía como un mundo diferente, uno al que él ya no pertenecía. Su estómago gruñó dolorosamente. Habían pasado 2 días desde su última comida adecuada, un sándwich a medio comer que él encontró cerca de un banco del parque. Marcus presionó su mano contra su vientre vacío y tomó una respiración profunda. El orgullo lo había mantenido alejado de mendigar, pero el hambre era una fuerza poderosa que derribaba todos los muros de dignidad. Él empujó a abrir la pesada puerta de madera e inmediatamente todos los ojos se giraron hacia él. Las conversaciones parecieron pausar por un momento. Una anfitriona en una camisa blanca impecable y chaleco negro se acercó a él rápidamente, su sonrisa tensa y profesional. «Señor, lo siento, pero requerimos atuendo apropiado», ella dijo, sus ojos escaneando sus zapatos sucios y ropas raídas. Marcus notó a los otros comensales mirándolo fijamente con expresiones que iban de la curiosidad al disgusto. Él sintió su cara calentarse con vergüenza, pero él se mantuvo firme. «No quiero comer aquí como cliente», Marcus dijo en voz baja, su voz por desuso. «Vi que tienen un piano en la esquina. Puedo tocar solo por algo de comida. ¿Algo que les haya sobrado?» Los ojos de la anfitriona se abrieron en sorpresa. Algunas personas en mesas cercanas comenzaron a susurrarse entre sí. Un hombre en un traje caro rió a carcajadas, el sonido cortando a través del restaurante como un cuchillo. «¿Él acaba de decir que tocará piano por comida?». El hombre dijo a su acompañante de cena, no molestándose en bajar su voz: «Esto no tiene precio». Más risas ondearon a través del restaurante. Una mujer en perlas sacudió su cabeza y se giró de vuelta a su comida, claramente desinteresada. La anfitriona se veía incómoda, mirando hacia la cocina como si esperara que el gerente apareciera y manejara esta situación incómoda. «Señor, realmente creo que debería irse», ella dijo, aunque su tono se había suavizado ligeramente. «Puedo conseguirle algo de pan para que lo lleve, pero déjalo tocar». Una voz gritó desde el otro lado de la habitación. Todos se giraron para ver quién había hablado. Una mujer mayor con cabello plateado se sentó sola en una mesa de esquina, su comida apenas tocada. Ella vestía un elegante vestido burdeos y tenía el porte de alguien que estaba acostumbrado a ser escuchado. «Disculpe», la anfitriona dijo. «Dije, déjalo tocar», la mujer repitió, su voz más fuerte ahora. «¿Qué daño puede hacer? Si es terrible, lo sabremos en 30 segundos. Si no lo es, bueno, podríamos disfrutar algo de música con nuestra cena». La anfitriona miró hacia el gerente, quien finalmente había emergido de la cocina. Él era un hombre bajo, robusto con un bigote espeso, y se veía molesto por la interrupción de su servicio de noche. «Señora Castellano», el gerente dijo, reconociendo a la mujer mayor. «¿Está segura?» «Bastante segura, Antonio», ella respondió firmemente. El gerente suspiró y agitó su mano despectivamente a Marcus. «Bien, 100 minutos, una canción. Luego usted toma lo que jefe tenga sobrado en la cocina y se va». «¿Entendido?». Marcus asintió rápidamente, apenas creyendo su suerte. Él se abrió camino a través del laberinto de mesas hacia el piano de cola que estaba en la esquina del restaurante. Era un instrumento hermoso,
su superficie negra pulida a un brillo de espejo. Él pudo ver su propio reflejo en él, y él apenas se reconoció a sí mismo. Su cara estaba demacrada, sus mejillas hundidas, y sus ojos tenían ojeras debajo de ellos. Él se sentó en el banco y levantó el cubreteclado para revelar las teclas de marfil. Sus manos, sucias y temblando ligeramente, flotaron sobre ellas. Había pasado tanto tiempo, tan terriblemente largo, desde que él había tocado un piano. Por un momento, el miedo lo agarró. ¿Qué si él había olvidado? ¿Qué si sus dedos ya no recordaban lo que su mente apenas podía retener? Detrás de él escuchó a alguien murmurar: «Esto va a ser un desastre», seguido por más risas tranquilas. Marcus cerró sus ojos y tomó una respiración profunda. Él pensó de vuelta a un tiempo diferente, una vida diferente. Él recordó la primera vez que su madre había colocado sus pequeñas manos en las teclas del piano cuando él tenía solo 5 años. Él recordó las incontables horas de práctica, las competiciones, los conciertos. Él recordó la sensación de la música fluyendo a través de él, volviéndose parte de él, haciéndolo sentir vivo y completo. Sus dedos encontraron su lugar en las teclas. La primera nota sonó clara y pura, cortando a través del murmullo del restaurante como una campana. Luego otra nota y otra. Marcus comenzó a tocar el nocturno de Chopin en mi bemol mayor, una de las piezas más hermosas y técnicamente exigentes en el repertorio clásico. La transformación fue inmediata y completa. La risa paró. Las conversaciones susurradas cesaron. Tenedores pausaron a medio camino de las bocas. Incluso el personal de cocina, escuchando la música, vino a pararse en la entrada para escuchar. Los dedos de Marcus bailaron a través de las teclas con una gracia y precisión que parecía imposible para alguien que se veía tan destrozado por la vida. La música se hinchó y fluyó a través del restaurante, cada nota perfecta, cada frase formada con profunda comprensión y emoción. Esto no era el tocar de un aficionado o incluso un músico competente. Esto era el trabajo de un maestro. La mujer mayor, la señora Castellano, dejó su copa de vino y miró fijamente al pianista con una expresión de asombro. El hombre en el traje caro que había reído antes ahora se sentó con su boca ligeramente abierta, su cena olvidada. La anfitriona se quedó congelada cerca de la entrada, sus ojos muy abiertos. Marcus vertió todo lo que tenía en la música, todo su dolor, toda su pérdida, todo su anhelo por la vida que él había una vez vivido. Las notas parecieron llevar su historia sin palabras, hablando de alturas alcanzadas y caídas tomadas, de brillantez atenuada pero no extinguida, de esperanza que se negó a morir incluso en las circunstancias más oscuras. Mientras él tocaba, lágrimas corrieron por su cara, pero él no paró. La música tenía que salir. Había estado encerrada dentro de él por demasiado tiempo, y ahora inundó hacia adelante como agua de una presa rota. Sus 5 minutos llegaron y se fueron, pero nadie se movió para detenerlo. El restaurante entero se había convertido en su audiencia, mantenido cautivo por la belleza de lo que estaban oyendo. Cuando la nota final se desvaneció en el silencio, nadie se movió, nadie habló. El momento colgó en el aire, sagrado y profundo. Luego, lentamente, la señora Castellano comenzó a aplaudir. Otros se unieron a ella y en segundos el restaurante entero había estallado en aplausos atronadores. Personas se levantaron de sus asientos, algunas con lágrimas en sus propios ojos. Marcus abrió sus ojos, desorientado, como si despertara de un sueño. Él miró alrededor a la ovación de pie, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. El gerente se paró cerca de su mesa, su cara pálida,
su molestia anterior completamente desvanecida. Por la primera vez en años, Marcus se permitió sentir algo más que vergüenza y desesperación. Pero él no tenía idea de que esta única actuación estaba a punto de cambiar todo, o que entre los comensales esa noche había alguien que tenía la llave de su pasado y posiblemente su futuro. El aplauso continuó por lo que se sintió como una eternidad para Marcus. Él se sentó en el piano, sus manos aún descansando en las teclas, incapaz de comprender completamente la respuesta. Esto era tan diferente de la burla y la risa que lo habían recibido solo minutos antes. Él se levantó lentamente, sus piernas temblorosas, y hizo una pequeña reverencia incómoda. ¡Increíble!, alguien gritó desde la parte trasera del restaurante. Absolutamente increíble. Antonio, el gerente, se apresuró hacia Marcus, su expresión completamente cambiada. Había desaparecido la irritación y el desdén. Ahora sus ojos brillaban con algo cercano a la reverencia. «Señor, por favor, venga conmigo», Antonio dijo, tocando suavemente el codo de Marcus. «Jepe preparará una comida adecuada para usted». Lo que quiera, Marcus lo siguió hacia la cocina, aún aturdido. Mientras caminaban, los comensales se acercaron para tocar su brazo o palmear su hombro. Una joven con cabello rojo le metió un billete de $20 en la mano. Un señor mayor intentó darle una tarjeta de visita, pero las manos de Marcus estaban demasiado llenas para tomarla. En la cocina, el chef, un hombre grande con harina en su delantal, inmediatamente comenzó a preparar comida. Pasta primavera, pan fresco y algo de pollo masala. Jepe anunció y tiramisú para después. Un músico como ese necesita combustible adecuado. Marcus se sentó en un taburete cerca del mostrador de preparación, observando el caos organizado de la cocina. El olor a ajo y hierbas hizo que su estómago se contrajera con anticipación. Todo se sentía surrealista, como un sueño del que podría despertar en cualquier momento. «¿Dónde aprendiste a tocar así?», Antonio preguntó, acercando otro taburete. Eso no era el tocar de un músico callejero. Eso era nivel de conservatorio, quizás más allá. Marcus dudó. Hablar de su pasado se sentía como abrir una herida que nunca había sanado adecuadamente. Pero la amabilidad en los ojos de Antonio lo hizo querer responder. «Estudié en Juilliard», Marcus dijo en voz baja. «Me gradué como el mejor de mi clase. Se suponía que sería alguien. Tenía conciertos reservados, un contrato de grabación esperando. Todo estaba en fila». «¿Qué pasó?», Antonio preguntó suavemente. Antes de que Marcus pudiera responder, la señora Castellano apareció en la puerta de la cocina. El personal se enderezó inmediatamente, mostrándole un profundo respeto. Ella se movió lentamente, pero deliberadamente, su bastón golpeando contra el suelo de baldosas. «Necesito hablar con este joven», ella dijo. No fue una petición. Antonio rápidamente le trajo una silla y ella se sentó frente a Marcus. De cerca, él pudo ver que ella era mayor de lo que había pensado al principio, probablemente en sus 80, pero sus ojos eran agudos y claros, sin perderse nada. «Soy Sofía Castellano», ella dijo. «Mi difunto esposo fundó el programa de becas de la Sinfónica de Chicago. He asistido a conciertos por más de 60 años. Conozco el talento cuando lo escucho». Ella pausó, estudiando la cara de Marcus. «Y conozco la tragedia cuando la veo. ¿Qué te pasó?». Marcus sintió su garganta apretarse. Jepe colocó un plato humeante de pasta frente a él, pero de repente él no estaba seguro de poder comer. Los recuerdos que él había trabajado tan duro para enterrar estaban saliendo a la superficie. «Mi esposa, Elina», él finalmente dijo. «Estuvimos casados solo 8 meses cuando sucedió. Ella era violinista. Íbamos a actuar juntos,
construir una vida haciendo música, pero hubo un accidente. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. La señora Castellano se acercó y colocó su mano envejecida sobre la suya. Ella no dijo nada, solo esperó. Ella murió instantáneamente. Marcus continuó, su voz quebrándose. Yo estaba conduciendo. Sobreviví sin un rasguño. No físicamente, de todos modos. La culpa era insoportable. Seguía pensando si hubiera tomado una ruta diferente, si hubiéramos salido 5 minutos más tarde, si hubiera visto el coche venir antes. No podía dormir, no podía comer, no podía tocar. ¿Cuánto tiempo hace? La señora Castellano preguntó suavemente. 3 años, Marcus respondió. 3 años y 4 meses. Cancelé todas mis actuaciones. Dejé que el contrato de grabación expirara. No podía imaginar hacer música hermosa cuando yo había causado que algo tan feo sucediera. Mi agente intentó ayudar. Mis amigos intentaron, pero yo empujé a todos lejos. Eventualmente, me quedé sin dinero, perdí mi apartamento, comencé a beber y terminé aquí así. Jepe había parado de cocinar para escuchar. Antonio se secó los ojos con el dorso de su mano. Incluso el subchef, un joven de aspecto rudo con tatuajes, se veía conmovido por la historia. Usted no causó nada, la señora Castellano dijo firmemente. Un conductor ebrio lo causó, no usted y su Alina. ¿Ella amaba su música? Marcus asintió, lágrimas corriendo por su cara ahora. Ella la amaba más que a nada. Ella decía que cuando yo tocaba, ella podía ver colores. Ella decía que mi música hacía que el mundo tuviera sentido. Entonces el mayor deshonor que puedes hacer a su memoria es dejar que ese don muera con ella. La señora Castellano dijo que ella querría que usted tocara. Ella querría que usted viviera. Marcus sabía que ella tenía razón. Él lo había sabido por mucho tiempo, pero escuchar a alguien más decirlo lo hizo real. Él recogió su tenedor y comenzó a comer. La pasta era lo más delicioso que había probado en años, pero no era solo la comida. Era el acto de aceptar amabilidad, de permitirse ser cuidado de nuevo. Mientras comía, la gente del restaurante seguía viniendo a la cocina a verlo. Un adolescente preguntó si podía tomar un video la próxima vez que Marcus tocara. Un empresario ofreció pagar por más actuaciones. Una pareja de ancianos dijo que la música les había recordado el día de su boda hace 50 años, pero el visitante más interesante llegó al final. Un hombre de unos 40 años, vistiendo jeans y una chaqueta casual, se paró en la puerta de la cocina. Él había estado sentado en una pequeña mesa cerca de la parte trasera durante la actuación de Marcus, y Marcus no lo había notado en absoluto. Disculpe, el hombre dijo. No quiero interrumpir, pero tenía que hablar con usted. Mi nombre es David Chen. Soy un productor musical. Estaba aquí cenando con mi madre por su cumpleaños cuando usted tocó. Marcus levantó la vista, su tenedor pausado a medio camino de su boca. Grabo música clásica para servicios de streaming y bandas sonoras de películas. David continuó. Trabajo con artistas independientes más pequeños. Les ayudo a que su música sea escuchada. Esa actuación que acaba de dar fue extraordinaria. Grabé parte de ella en mi teléfono. Espero que esté bien. Marcus sintió un aleteo de algo que no había sentido en años. Pudo haber sido esperanza o pudo haber sido miedo. Él no estaba seguro de cuál. Quiero ser directo con usted, David dijo, acercando una silla. No le estoy ofreciendo un contrato de $1 millón ni prometiendo hacerlo famoso, pero tengo un pequeño estudio y tengo conexiones con personas que aprecian el verdadero arte. Si está interesado, me gustaría grabarlo correctamente, quizás armar un álbum, ver a dónde va. No tengo dónde vivir, Marcus dijo sin rodeos. No tengo ropa limpia.
Ni siquiera tengo un cepillo de dientes. Podemos trabajar en todo eso, David respondió. Tengo un pequeño apartamento encima de mi estudio que está actualmente vacío. Nada elegante, pero es cálido y limpio. Podría quedarse allí mientras trabajamos. A cambio, usted me da su música. Ese es el trato. Marcus miró a la señora Castellano, quien sonrió y asintió alentadoramente. Él miró a Antonio y Jepe, quienes sonreían ampliamente. Él pensó en Elina y lo que ella querría que él hiciera. ¿Por qué harías esto por alguien que no conoces? Marcus preguntó. Alguien que estaba pidiendo comida hace una hora. David sonrió. Porque hace unos 15 años yo era un músico en apuros durmiendo en mi coche. Alguien me dio una oportunidad cuando no tenían que hacerlo. Solo estoy devolviendo el favor. Además, egoístamente, creo que su música podría ser algo especial, algo que la gente necesita escuchar. Marcus tomó una respiración profunda. Aceptar ayuda se sintió aterrador. Significaba esperar de nuevo, intentar de nuevo, arriesgar el fracaso de nuevo. Pero sentado en esa cálida cocina, rodeado de extraños que se habían convertido en caras amables, él se dio cuenta de que tenía una elección. Él podía continuar por el camino en el que estaba, desvaneciéndose lentamente en la nada, o podía tomar esta oportunidad, honrar la memoria de Elena, haciendo lo que ella más amaba de él. Bien, Marcus dijo en voz baja, lo haré. La cocina estalló en vítores. Jepe sacó el tiramisú. Antonio produjo una botella de vino y pronto la mitad del personal del restaurante estaba apiñada en la cocina celebrando este giro inesperado de los acontecimientos. David intercambió números de teléfono con Marcus, lo cual se sintió absurdo ya que Marcus no tenía teléfono. Pero David dijo que él también arreglaría eso. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Marcus sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. Era pequeño, frágil y podía ser aplastado fácilmente. Pero estaba allí, una pequeña semilla de creencia de que tal vez, solo tal vez, su vida no había terminado. Quizás esto no era un final, sino un comienzo. Lo que ninguno de ellos sabía era que la actuación de Marcus había sido vista por más que solo la gente en el restaurante. El adolescente que había pedido grabarlo ya había publicado el clip en línea y estaba empezando a difundirse. Por la mañana, miles de personas lo verían. Para la semana siguiente, millones, y entre esos millones habría personas del pasado de Marcus que pensaron que nunca volverían a saber de él. El apartamento encima del estudio de David era pequeño pero limpio, justo como lo prometido. Una habitación con una cama, un baño diminuto y una cocina americana. Para Marcus, quien había pasado los últimos 6 meses durmiendo en refugios y bajo puentes, parecía un palacio. David le había dado la llave, algunos comestibles básicos y artículos de tocador. Él también dejó una nota diciendo que Marcus debería descansar y bajar al estudio cuando estuviera listo. Esa primera noche, Marcus tomó una ducha caliente que duró casi 40 minutos. Él se paró bajo el agua hasta que se enfrió, lavando capas de mugre y vergüenza. Cuando finalmente se miró en el espejo, él pudo empezar a ver a la persona que solía ser debajo de la barba y los ojos hundidos. Él parecía un fantasma de su antiguo yo, pero al menos ahora parecía un fantasma que posiblemente podría volver a la vida. Él durmió por 14 horas seguidas, el primer sueño pacífico que había tenido en años, sin sirenas, sin viento frío, sin miedo a ser robado o movido por la policía. Solo silencio y calidez y una cama suave. Cuando se despertó, el sol entraba a raudales por la pequeña ventana. Por un momento, él entró en pánico, pensando que todo había sido un sueño.
Pero entonces él vio la ropa limpia que David había dejado doblada en una silla, los comestibles en la cocina americana, y supo que era real. Marcus hizo café y tostadas, cosas simples que se sentían extraordinarias. Luego él bajó al estudio. David ya estaba allí trabajando en una computadora rodeado de equipo de sonido, teclados y guitarras. Buenos días, David dijo con una sonrisa. O debería decir buenas tardes. Es casi la 1000 horas. Lo siento, no quise dormir tanto, Marcus dijo. No te disculpes, lo necesitabas. Ven, déjame mostrarte el lugar. El estudio era más grande de lo que Marcus esperaba. Había una sala de grabación principal con excelente acústica, una sala de control con todo el equipo técnico y en la esquina un hermoso piano de cola Steinway que hizo que el corazón de Marcus diera un vuelco. Sé que no es un piano de concierto, David dijo, notando la mirada de Marcus, pero es un buen instrumento, mantenido adecuadamente. Puedes tocarlo cuando quieras. Marcus se acercó al piano lentamente, casi con reverencia. Él deslizó sus dedos por su borde. Luego se sentó en el banco. Se sintió bien, como volver a casa después de un largo viaje. Hay algo que deberías saber, David dijo, acercando una silla. Ese video de anoche se está volviendo viral. El adolescente que te filmó lo publicó en línea y se está difundiendo rápido. Tienes más de 2 millones de vistas ya. Marcus sintió su estómago caer. ¿Qué? David giró su laptop para mostrarle. Allí en la pantalla estaba Marcus tocando en Vissimo. La calidad del video no era genial, grabado con un teléfono, pero el audio era lo suficientemente claro. El título decía, Hombre sin hogar toca para comida, resulta ser un pianista increíble. La sección de comentarios estaba inundada de reacciones. La gente estaba asombrada, conmovida, preguntando quién era y dónde podían escuchar más. Algunos criticaban a las personas que se habían reído de él. Otros compartían sus propias historias de pérdida y regreso. Sé que esto probablemente se siente abrumador, David dijo suavemente. Pero esto es realmente bueno. La gente está interesada. Quieren escuchar más. Esto nos da impulso. Marcus se desplazó por los comentarios, sus manos temblando ligeramente. Entonces vio uno que le heló la sangre. Era de alguien llamado Jennifer Hartley, y decía, «Ese es Marcus Wilder. Fue estudiante de mi padre en Juilliard. Lo hemos estado buscando por 3 años. Alguien, por favor, dígame dónde está». «Necesito aire», Marcus dijo, levantándose abruptamente. Él salió y caminó alrededor de la manzana varias veces, su mente acelerada. Jennifer Hartley. Él la recordaba, aunque no habían sido cercanos. Su padre, el profesor Thomas Hartley, había sido uno de sus maestros más influyentes. El hombre había creído en Marcus, lo había empujado, había moldeado su interpretación y técnica. Después de que Alina murió, el profesor Hartley había intentado repetidamente contactarlo, pero Marcus había cambiado su número y desaparecido. La vergüenza de ello lo invadió. Todas esas personas que se habían preocupado por él, y él había desaparecido sin una palabra. Él había estado tan consumido por su propio dolor que no había considerado cómo su desaparición podría afectar a otros. Cuando regresó al estudio, David estaba al teléfono. Él levantó un dedo indicando que terminaría en un momento. Sí, así es. Jueves por la tarde funcionaría. Muchas gracias por su interés, David dijo. Luego colgó. Esa era la estación de noticias local. ¿Quieren hacer una historia sobre usted? No, Marcus dijo inmediatamente. No puedo. No estoy listo para eso. Está bien, David dijo con calma. Entiendo, pero Marcus, deberías saber que tu teléfono ha estado sonando toda la mañana.
He estado filtrando llamadas. Hay un profesor de Juilliard tratando de contactarte. Alguien del Chicago Tribune quiere una entrevista y alrededor de una docena de personas que afirman ser viejos amigos. Marcus se sentó pesadamente. Esto está sucediendo demasiado rápido. Ayer estaba durmiendo en un refugio. Hoy soy una especie de sensación viral. No puedo procesar esto. David asintió. Lo entiendo, pero esto es lo que estoy pensando. Nosotros controlamos la narrativa. No tienes que hablar con nadie con quien no quieras, pero podríamos hacer una grabación adecuada. Lanzarla en nuestros términos. Contar tu historia de la manera que quieras que se cuente. De lo contrario, todos los demás la contarán por ti. Marcus sabía que tenía razón. Internet no esperaba a que la gente estuviera lista. Consumía historias y las escupía, a menudo distorsionadas más allá del reconocimiento. ¿Qué tenías en mente? Marcus preguntó. Quiero grabarte tocando varias piezas, no en un día, sino durante las próximas semanas. Nos tomaremos nuestro tiempo, lo haremos bien. Mientras hacemos eso, podemos decidir cuánto de tu historia quieres compartir. Quizás hagamos una entrevista con alguien de confianza, demos a la gente los hechos básicos y luego nos centremos en la música. Deja que la música hable por sí misma. Marcus lo pensó. La idea de que la gente conociera su historia, supiera sobre Alina y su caída en desgracia lo hizo sentir expuesto y vulnerable. Pero David tenía razón. La historia ya estaba ahí fuera. El video se estaba difundiendo. Él podía esconderse de ello o enfrentarlo de frente. Hay algo más. David dijo que la señora Castellano llamó esta mañana. Ella quiere patrocinar un concierto real en un lugar adecuado. Ella tiene conexiones con el Centro Cultural de Chicago. Ella cree que puede arreglar algo para el próximo mes. ¿El próximo mes? La voz de Marcus se elevó en pánico. Eso es demasiado pronto. No he actuado en años. No estoy listo. No lo estoy. Oye, David interrumpió. Respira. Es solo una idea. Nada está grabado en piedra. Solo haremos lo que te sientas cómodo. Marcus se obligó a tomar respiraciones lentas y profundas. Él se dio cuenta de que estaba teniendo un ataque de pánico, algo que se había vuelto común después de la muerte de Elena. Las paredes se sentían como si se estuvieran cerrando. La habitación parecía demasiado pequeña, demasiado brillante, demasiado ruidosa. Necesito tocar, Marcus dijo de repente. Necesito tocar ahora mismo. Él fue al Steinway y se sentó. Sus dedos encontraron las teclas y él comenzó a tocar la sonata Claro de Luna de Beethoven. La música fluyó a través de él, anclándolo, trayéndolo de vuelta a sí mismo. Este era el lenguaje que él entendía, la forma en que él le daba sentido al mundo. David silenciosamente instaló micrófonos alrededor del piano. Él grabó todo, pero no interrumpió. Él simplemente dejó que Marcus tocara. Marcus tocó por 3 horas seguidas. Él tocó piezas que había aprendido de niño, piezas que había interpretado en Juilliard, piezas que había tocado para Lina. Con cada nota, él se sentía un poco más como él mismo. No la persona rota que había sido durante los últimos 3 años, pero tampoco el intérprete seguro que había sido antes. Alguien nuevo, alguien moldeado por la pérdida, pero no destruido por ella. Cuando finalmente se detuvo, sus manos estaban cansadas, pero satisfechas. David salió de la sala de control con lágrimas en los ojos. Eso fue hermoso, David dijo, y lo tengo todo. Marcus, he trabajado con muchos músicos, gente talentosa, gente hábil, pero lo que tú tienes es diferente. No es solo técnica, es verdad. Tocas como alguien que ha vivido, que ha sufrido,
que tiene algo real que decir. Marcus sintió un nudo en la garganta. Alina solía decir algo similar. Ella dijo, yo tocaba bonito antes de que nos conociéramos, pero después de que la amé, toqué con alma. Ella tenía razón. David dijo, y creo que ella querría que siguieras tocando. No a pesar de lo que le pasó, sino por lo mucho que ella significaba para ti. Cada nota es una forma de mantenerla viva. Esa tarde Marcus tomó una decisión. Él llamó al número que Jennifer Hartley había dejado en la sección de comentarios. Ella contestó al segundo tono. Marcus, su voz estaba llena de emoción. ¿Eres realmente tú? Soy yo, él dijo en voz baja. Lo siento, desaparecí. Lo siento por preocupar a todos. Solo queríamos saber que estabas bien, Jennifer dijo, empezando a llorar. Mi padre nunca perdió la esperanza. Siempre dijo que volverías cuando estuvieras listo. ¿Todavía enseña en Juilliard? Marcus preguntó. Sí, él está allí ahora. Es mayor. Disminuido un poco, pero él todavía toma estudiantes. Marcus, ¿puedo decirle que te encontré? Significaría el mundo para él. Marcus dudó, luego dijo, sí, dile, y dile que estoy tocando de nuevo. No soy la misma persona que era, pero estoy encontrando mi camino de regreso. Ellos hablaron por otra hora. Jennifer le contó sobre lo que había pasado en Juilliard desde que él se fue, sobre otros estudiantes que habían conocido, sobre los problemas de salud y recuperación de su padre. Ella no lo presionó para que explicara dónde había estado o qué había hecho. Ella simplemente lo recibió de nuevo como si los 3 años de silencio no hubieran sucedido. Cuando Marcus finalmente colgó, él se sintió más ligero. La vergüenza todavía estaba allí, pero ahora era manejable. Él había dado el primer paso hacia la reconstrucción de los puentes que había quemado. El video continuó difundiéndose como un incendio forestal por Internet. Para el final de la semana, la actuación de Marcus en Bísimo había sido vista más de 10 millones de veces. Los noticieros retomaron la historia. Los programas de entrevistas matutinos llamaron a los blogs de música, escribieron extensos artículos analizando su técnica y profundidad emocional. La narrativa se escribió sola. Hombre sin hogar, revelado como genio musical, una historia de tragedia y posible redención. Marcus intentó ignorar la mayor parte de ello. Él se centró en lo que podía controlar, que era su música. Cada día, él pasaba horas en el Steinway del estudio de David, reaprendiendo piezas que no había tocado en años, trabajando a través del óxido que se había acumulado en sus dedos y mente. David grabó todo, construyendo una biblioteca de material que podrían usar potencialmente, pero el mundo exterior seguía presionando. La señora Castellano llamó casi a diario con actualizaciones sobre el concierto que estaba organizando. Ella había asegurado el Preston Bradley Hall del Centro Cultural de Chicago para una fecha dentro de 6 semanas. El lugar tenía capacidad para más de 200 personas, y ella prometió que cada asiento estaría lleno de personas que apreciaban la música seria, no solo curiosos atraídos por un video viral. «Necesita ropa nueva», David dijo una mañana, mirando el atuendo prestado de Marcus. «Si vamos a hacer este concierto, necesitas lucir la parte». Ellos fueron de compras juntos, algo que Marcus no había hecho en años. David eligió varias camisas de vestir, pantalones y un traje de concierto adecuado. Marcus se sintió extraño probándose ropa cara. Viéndose de nuevo profesional, el hombre en el espejo estaba comenzando a parecerse al Marcus Wilder que se había graduado de Juilliard, aunque sus ojos eran diferentes ahora, llevando un peso que no tenían antes. «Tu cabello y barba también necesitan atención»,
David dijo diplomáticamente. En una barbería, Marcus se sentó en la silla y dejó que el estilista trabajara. Mientras su barba se quitaba y su cabello era recortado y peinado, otra capa de su persona sin hogar se desprendió. La transformación fue tanto un alivio como inquietante. Él no estaba seguro de quién se suponía que era este nuevo Marcus. La verdadera prueba llegó cuando el profesor Thomas Hartley llamó. Marcus había estado evitando la conversación, con miedo de decepcionar al hombre que una vez había visto tanto potencial en él. Marcus, la voz del profesor era cálida, pero llevaba el peso de la edad. No puedo decirte lo bueno que es oír que estás vivo y tocando de nuevo. Profesor Hartley, Marcus dijo, su voz entrecortada. Lo siento, desaparecí. Lo siento por desperdiciar todo lo que me enseñó. ¿Desperdiciar? El profesor rió suavemente. Hijo mío, vi ese video. No has desperdiciado nada. Si acaso te has profundizado. Hay una madurez en tu forma de tocar ahora que no estaba allí antes. El dolor hace eso a veces. O rompe a un artista o lo hace profundo. Tú has elegido profundo. Ellos hablaron por más de una hora. El profesor le contó sobre los estudiantes actuales, sobre los cambios en Juilliard, sobre sus propios problemas de salud. Había sufrido un derrame cerebral menor hace 2 años, pero se recuperó bien. Tenía 78 años ahora, pensando en la jubilación, pero no del todo listo para dejarlo ir. Quiero venir a tu concierto, el profesor Hartley dijo. Si eso es aceptable para ti, me gustaría ver en qué te has convertido. Me sentiría honrado, Marcus respondió, aunque la idea de actuar frente a su viejo maestro lo aterrorizaba. Pero profesor, ¿qué pasa si ya no soy lo suficientemente bueno? ¿Qué pasa si lo he perdido? Imposible, el profesor dijo firmemente. El talento como el tuyo no desaparece. Puede dormir, pero no muere. Confía en ti mismo, Marcus. Confía en la música. A medida que se acercaba la fecha del concierto, Marcus se lanzó a la preparación. Él seleccionó su programa cuidadosamente. El nocturno de Chopin en mi bemol mayor, la pieza que había tocado en Bísimo, la sonata Claro de Luna de Beethoven, el preludio de Rachmaninoff en do sostenido menor y varias piezas de Schubert y Debussy. Era un programa ambicioso de más de 90 minutos de música, pero él se sentía listo. David arregló una entrevista con un respetado periodista musical del Chicago Tribune. Marcus aceptó hablar sobre su historia, aunque insistió en mantener algunos detalles privados. Cuando la periodista, una mujer llamada Sara Martínez, llegó al estudio, Marcus la encontró fácil de hablar. No me interesa explotar tu dolor, Sara dijo. Honestamente, quiero escribir sobre tu música y tu regreso. El ángulo de interés humano es importante, pero es secundario al arte mismo. Marcus apreció su franqueza. Ellos hablaron por 2 horas. Él le contó sobre sus días en Juilliard, sobre Alina, sobre el accidente y su espiral descendente. Él describió lo que se sentía perder todo y lentamente encontrar su camino de regreso. Sara escuchó atentamente, haciendo preguntas reflexivas, pero nunca presionando demasiado. El artículo salió 3 días después. Estaba bellamente escrito, centrándose en el viaje musical de Marcus mientras trataba su tragedia personal con respeto y sensibilidad. El titular decía, de Juilliard a las calles y de regreso, el viaje de Marcus Wilder a través de la música y la pérdida. La respuesta fue abrumadora. El concierto, que había estado vendiendo entradas lentamente, se agotó a las pocas horas de la publicación del artículo. La señora Castellano tuvo que trasladar el lugar a una sala más grande para satisfacer la demanda. Gente del pasado de Marcus comenzó a contactarlo. Antiguos compañeros de clase, maestros, incluso su viejo agente,
Richard Peyton. La llamada de Richard fue una sorpresa. Marcus no esperaba saber de él después de desaparecer y romper su contrato. No estoy llamando para hacerte sentir culpable, Richard dijo. Estoy llamando porque nunca dejé de creer en ti. Y estoy llamando para decir que si quieres representación de nuevo, estoy aquí. Sin presión, solo una puerta abierta. Marcus se conmovió por la oferta, pero le dijo a Richard que necesitaba tiempo. Él no estaba listo para pensar en contratos y gestión todavía. Primero, necesitaba demostrarse a sí mismo que todavía podía hacer esto, que podía pararse en un escenario y actuar sin desmoronarse. Las pesadillas comenzaron unas 2 semanas antes del concierto. Marcus soñaría que estaba en el escenario, pero cuando se sentaba al piano, sus manos no funcionarían, o él comenzaría a tocar y las teclas no harían sonido. O lo peor de todo, Alina estaría en la audiencia mirándolo con ojos decepcionados. Él se despertaría sudando, su corazón acelerado. David notó los círculos oscuros regresando bajo sus ojos y la tensión en sus hombros. Te estás sugestionando, David dijo suavemente. Necesitas recordar por qué estás haciendo esto. No por la gente que mira, no para probar nada, por ti mismo, por Alina, por el amor a la música. David tenía razón, pero saberlo intelectualmente no hizo que la ansiedad desapareciera. Marcus aumentó su tiempo de práctica, a veces tocando hasta que sus manos se acalambraban. Él estaba persiguiendo la perfección, tratando de garantizar que nada pudiera salir mal. La señora Castellano vino a visitarlo al estudio una tarde. Ella se sentó en la sala de grabación mientras él tocaba todo su programa. Cuando él terminó, ella se quedó en silencio por un largo momento. Eso fue técnicamente impecable, ella finalmente dijo. Cada nota perfecta, cada frase precisamente formada. Pero Marcus, has perdido algo en tu búsqueda de la perfección. Estás tocando seguro. La actuación en Bísimo fue especial porque eras vulnerable. No estabas tratando de ser perfecto, solo estabas tratando de ser honesto. Sus palabras lo golpearon fuerte. Ella tenía razón. En su miedo al fracaso, él había comenzado a tocar a la defensiva, protegiéndose en lugar de abrirse. ¿Qué pasa si me desmorono en el escenario? Marcus preguntó. ¿Qué pasa si no puedo manejarlo? Entonces te desmoronas. La señora Castellano dijo simplemente. Y te levantas y continúas. Eso es lo que hacen los verdaderos artistas. Ellos arriesgan el fracaso porque la alternativa es tocar seguro y el arte seguro no toca a nadie. Esa noche, Marcus se sentó solo al Steinway. En lugar de practicar su programa, él tocó lo que se le vino a la mente. Él tocó canciones que su madre le había enseñado de niño. Él tocó improvisaciones, dejando que sus dedos vagaran donde quisieran. Él tocó las piezas que Alina había amado más, las que eran demasiado dolorosas de tocar antes. Mientras él tocaba, él lloró. No los sollozos desesperados del duelo temprano, sino lágrimas más silenciosas de aceptación y liberación. Él nunca iba a ser la persona que era antes de que Alina muriera. Ese Marcus se había ido, y no había forma de traerlo de vuelta. Pero tal vez él podría ser alguien nuevo, alguien que llevaba sus cicatrices pero no estaba definido por ellas. 3 días antes del concierto, un paquete llegó al estudio. Era del profesor Hartley. Dentro había un libro encuadernado en cuero, con notaciones musicales escritas a mano y notas de enseñanza que el profesor había hecho durante el tiempo de Marcus en Juilliard. En la primera página, el profesor Hartley había escrito una nueva inscripción para Marcus, quien ha aprendido que la mejor música no proviene de una técnica perfecta, sino de un corazón que ha conocido tanto la alegría como la tristeza.
Toca con la sabiduría que has ganado. Con orgullo y afecto, el Marcus sostuvo el libro contra su pecho y sintió que algo se movía dentro de él. El miedo todavía estaba allí, pero también había algo más. Determinación, propósito, una sensación de que, pasara lo que pasara en el concierto, lo enfrentaría honestamente. El ensayo final tuvo lugar en la sala real donde él actuaría. El Preston Bradley Hall era magnífico con su cúpula masiva, Tiffany proyectando luz de color a través del suelo de mármol. La acústica era excelente, y el Steinway Concert Grand que habían traído para él era uno de los mejores instrumentos que él había tocado jamás. Marcus repasó partes de su programa, probando el sonido, sintiéndose cómodo con el espacio. David se sentó en el medio de la sala, escuchando. La señora Castellano estaba allí también, junto con Jennifer Hartley, quien había volado desde Nueva York para apoyarlo. Cuando Marcus terminó su ensayo, el pequeño grupo aplaudió. Él los miró desde el escenario, imaginando a la audiencia completa que estaría allí en 2 días. La idea ya no lo llenaba de puro terror. En cambio, él se sentía listo. No confiado exactamente, pero listo. Listo para compartir su historia a través de la música, listo para honrar la memoria de Elena, listo para dar el primer paso real hacia lo que viniera después. La mañana del concierto, Marcus se despertó con la luz del sol entrando por su ventana y el sonido de la lluvia repiqueteando contra el cristal. Él se quedó quieto por un momento, escuchando el ritmo de las gotas, encontrando patrones en su golpe irregular. Sus manos se sentían firmes, su mente se sentía clara. La ansiedad paralizante que él había esperado estaba ausente, reemplazada por una tranquila sensación de propósito. Él siguió su rutina matutina lenta y deliberadamente. Ducha, afeitado, café, desayuno ligero. Él evitó mirar su teléfono, sabiendo que estaría lleno de buenos deseos y mensajes que solo lo pondrían más nervioso. En cambio, él se sentó en la pequeña mesa de su apartamento y escribió una carta a Elena. Las palabras fluyeron fácilmente. Él le contó sobre todo lo que había sucedido desde esa noche en Bísimo. Él le contó sobre la amabilidad de David, la fe de la señora Castellano en él, el perdón del profesor Hartley. Él le dijo que sentía haber desperdiciado tanto tiempo en el dolor, pero también reconoció que quizás ese tiempo había sido necesario. Quizás necesitaba tocar fondo antes de poder volver a subir. Él escribió sobre el concierto, sobre sus miedos y esperanzas. Él le dijo que estaba tocando para ella esta noche, pero también para sí mismo, y para todos los que alguna vez habían amado la música como ellos. Cuando terminó, él dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Él llevaría sus palabras cerca de su corazón mientras actuaba. David lo recogió a las 4:06 de la tarde. El concierto no era hasta las 7:30, pero querían mucho tiempo para prepararse. En el coche, David parecía más nervioso que Marcus. ¿Cómo te sientes?, David preguntó por probablemente la 10ª vez. Estoy bien, Marcus dijo honestamente. Pase lo que pase esta noche, estoy agradecido por ello. Hace un mes estaba durmiendo en un refugio. Esta noche estoy tocando en una de las salas más hermosas de Chicago. Eso es suficiente. Cuando llegaron al Preston Bradley Hall, la transformación fue completa. El espacio había sido arreglado bellamente, con filas de elegantes sillas, iluminación profesional y programas impresos en papel grueso color crema. El nombre de Marcus estaba en esos programas junto con las piezas que él interpretaría. Verlo hizo que todo se sintiera real. El equipo técnico todavía estaba haciendo ajustes a la iluminación y el sonido.
Marcus fue al camerino detrás del escenario donde su traje de concierto colgaba esperándolo. Mientras se lo ponía, ajustando su corbata y gemelos, él se vio en el espejo de cuerpo entero. El hombre que lo miraba era alguien que él reconocía pero no había visto en años. Pulcro, profesional, listo. Pero esta vez había algo más en sus ojos. Profundidad experimentada, el tipo de sabiduría que solo podía venir del sufrimiento y la supervivencia. La gente comenzó a llegar temprano. A través de una rendija en la cortina, Marcus vio cómo la sala se llenaba. Él reconoció caras de los comentarios del video viral. El hombre que se había reído de él inicialmente, luciendo algo avergonzado. La anfitriona de Bísimo, vestida elegantemente para la noche. Antonio y Jepe del restaurante, trayendo a un gran grupo de personas con ellos. La señora Castellano llegó con un séquito, instalándose en la primera fila con el porte de la realeza. El profesor Hartley entró, moviéndose lentamente pero con dignidad, y Marcus sintió su garganta apretarse al ver a su viejo mentor. Jennifer también estaba allí, junto con varias otras personas de Juilliard, caras que él no había visto en años. Pero también había completos extraños, personas que habían visto el video y se habían conmovido por su historia, amantes de la música que vinieron porque creían en las segundas oportunidades, jóvenes estudiantes que lo miraban como inspiración, prueba de que era posible caer y levantarse de nuevo. 5 minutos, el director de escena gritó. David apretó el hombro de Marcus. Lo tienes, solo toca como tocaste esa primera noche, honesto y real. Marcus asintió y caminó hacia los bastidores del escenario. Él podía escuchar el murmullo de la audiencia, el crujido de los programas, la anticipación en el aire. Su corazón estaba latiendo rápido ahora, pero era emoción en lugar de miedo. Las luces se atenuaron. La audiencia se aquietó. El director de escena le dio la señal. Marcus caminó hacia el escenario. El aplauso que lo recibió fue cálido y sostenido. Él se paró por un momento, reconociéndolo con una reverencia, luego tomó su asiento en el magnífico Steinway. El banco estaba posicionado perfectamente. Las luces eran correctas. Todo estaba como debía ser. Él colocó sus manos en las teclas y cerró sus ojos por solo un momento, centrándose. Él pensó en Alina, en todas las veces que habían tocado juntos, toda la alegría que la música había traído a su vida. Él pensó en su madre enseñándole sus primeras escalas. Él pensó en la instrucción paciente del profesor Hartley. Él pensó en todos los que habían creído en él cuando él no podía creer en sí mismo. Entonces él comenzó a tocar. Las notas iniciales del nocturno de Chopin en mi bemol mayor llenaron la sala. Era la misma pieza que él había tocado en Bísimo, pero esta vez las condiciones eran perfectas. La acústica de la sala sacó cada matiz. La calidad del instrumento permitía un rango dinámico increíble y color tonal. Y Marcus, liberado del hambre desesperada y la extenuación de esa primera noche, pudo habitar completamente la música. La audiencia desapareció. Todo el lugar desapareció. Solo estaban Marcus y el piano, y la música fluyendo entre ellos. Sus dedos bailaron a través de las teclas con una confianza nacida de miles de horas de práctica, pero también con la profundidad emocional que venía de haber vivido verdaderamente. Cada frase respiró naturalmente. Los pasajes suaves eran silenciosos como un susurro, atrayendo a la audiencia. Las secciones más ruidosas tenían poder sin dureza. Este era el Marcus que el profesor Hartley había entrenado, pero refinado por el fuego, templado por la pérdida, profundizado por la experiencia. Cuando la nota final del nocturno se desvaneció, hubo un momento de silencio absoluto. Luego el aplauso estalló,
genuino y entusiasta. Marcus abrió sus ojos. Volviendo al momento presente, él vio caras mirándolo con asombro y aprecio. Nadie se reía ahora. Él continuó con su programa. La sonata Claro de Luna de Beethoven vino después, esa obra maestra familiar que todos conocían. Marcus la tocó no para presumir su técnica, sino para iluminar la profunda melancolía en su corazón. En el tercer movimiento, sus dedos volaron a través de las teclas en los pasajes rápidos. Pero incluso en la velocidad había claridad y propósito. El preludio de Rachmaninoff en do menor siguió. Los famosos acordes iniciales sonaron poderosamente, llenando la sala con su intensidad dramática. Esta pieza era una favorita entre los pianistas, pero también una de las más sobreexplotadas. Marcus necesitaba hacerla fresca para encontrar algo nuevo en estas frases gastadas. Él pensó en su propio viaje de la oscuridad a la luz y dejó que esa narrativa diera forma a su interpretación. La apertura melancólica y poderosa se convirtió en su tiempo en las calles. La sección intermedia, con su melodía ligeramente más esperanzadora, fue el momento envísimo cuando todo cambió. Y el regreso al tema principal, al final no fue una derrota, sino un reconocimiento. Una aceptación de las sombras como parte del cuadro completo. La audiencia pareció entender. Él podía sentir su atención, su compromiso emocional. Esto no era solo una actuación, era una conversación, un compartir de la experiencia humana a través del lenguaje universal de la música. Después del Rachmaninoff, hubo un intermedio. Marcus se retiró al camerino donde David estaba esperando con agua y una toalla. Eso fue extraordinario, David dijo, sus ojos brillando. Marcus, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo ahí fuera? No solo estás tocando notas, estás contando una historia. El profesor Hartley vino al backstage durante el intermedio. El viejo abrazó a Marcus fuertemente, con lágrimas en los ojos. Lo sabía, el profesor dijo. Sabía que si alguna vez encontrabas tu camino de regreso, serías magnífico. No a pesar de lo que has pasado, sino a causa de ello. Te has convertido en el artista que siempre creí que podía ser. Marcus no pudo hablar. Él solo se aferró a su viejo maestro, sintiendo el peso de la aprobación que no se había dado cuenta de que necesitaba tan desesperadamente. La segunda mitad del programa presentó a Schubert y Debussy. El impromptu en sol bemol mayor de Schubert fue lírico y fluido, requiriendo un toque delicado. Marcus lo tocó con ternura, pensando en momentos tranquilos con Alina, en mañanas despertando juntos, en la simple felicidad que parecía tan preciosa en retrospectiva. El Clair de Lune de Debussy llegó casi al final. Era quizás una elección demasiado obvia, una pieza sobreexplotada que todos esperaban. Pero a Marcus no le importaba ser original, a él le importaba ser veraz. Y la verdad era que esta pieza, con su cualidad brillante y onírica, capturaba perfectamente cómo se sentía acerca de la memoria, la pérdida y la belleza. Mientras tocaba las famosas frases iniciales, él pensó en la luz de la luna sobre el agua, en cosas que eran hermosas precisamente porque eran temporales. Alina se había ido, pero ella había existido. Su amor había sido real. Nada podía quitarle eso, ni siquiera la muerte. La pieza final de su programa fue su propia elección, algo que había añadido a última hora. Era la Bagatela para Elisa de Beethoven, la pieza simple que casi todos los estudiantes de piano aprenden al principio. Algunos en la audiencia podrían haber pensado que era una elección extraña terminar un programa tan sofisticado con una pieza tan simple y familiar, pero Marcus tenía sus razones. Esta fue la primera pieza que él había aprendido por completo de niño. Fue la pieza por la que su madre lo había elogiado por dominar.
Era una pieza que Alina había amado. Había tarareado mientras lavaba platos o leía un libro. Representaba comienzos, inocencia, la alegría pura de hacer música antes de que se complicara con la ambición, la carrera y la pérdida. Él la tocó simplemente, sin adornos ni alardes, solo la melodía, clara y pura. Un recordatorio de que a veces las verdades más profundas eran las más simples. La música era hermosa, la vida era preciosa. Era posible empezar de nuevo. Cuando las notas finales se desvanecieron, Marcus se quedó quieto por un largo momento. Luego se levantó y se enfrentó a la audiencia. Ya estaban de pie, aplaudiendo estruendosamente. Algunos lloraban abiertamente. Otros gritaban «¡Bravos!». La ovación continuó y continuó. Marcus hizo reverencia tras reverencia mientras la ovación de pie continuaba. Flores fueron llevadas al escenario, ramos que la gente había preparado, esperando exactamente este momento. Él estaba abrumado, luchando por procesar la recepción. Esto estaba más allá de todo lo que había imaginado. No solo un aprecio educado, sino una conexión emocional genuina. Finalmente, cuando el aplauso comenzó a disminuir, Marcus se sentó de nuevo al piano. La audiencia se aquietó inmediatamente, sintiendo que él tenía algo más que ofrecer. Él no había planeado un bis, pero de repente supo exactamente lo que quería tocar. Sin anuncio ni explicación, él comenzó la Gimnopédie número 1 de Erik Satie. La lenta melodía melancólica llenó la sala como un abrazo suave. Era una pieza sobre la soledad y la belleza existiendo lado a lado, sobre encontrar paz en la tristeza. Marcus la tocó como una oración, como un agradecimiento, como un adiós a la persona que había sido, y un hola a quien se estaba convirtiendo. Cuando terminó, el silencio fue profundo. Luego el aplauso regresó, más suave esta vez, pero no menos significativo. Marcus se puso de pie, hizo una última reverencia y salió del escenario. Detrás del escenario, él fue inmediatamente rodeado por personas. David, la señora Castellano, el profesor Hartley, Jennifer y docenas de otros. Todos querían felicitarlo, tocarlo, ser parte de este momento. Marcus intentó agradecer a todos, pero las palabras se sentían inadecuadas. ¿Cómo se agradece a la gente por creer en ti cuando tú no creías en ti mismo? Hay gente afuera que quiere conocerte. David dijo. Fans, periodistas, incluso algunos representantes de discográficas. ¿Cuánto quieres hacer esta noche? Marcus lo pensó. Hace un mes él habría huido de esta atención, se habría escondido del foco de atención, pero esta noche él se sentía diferente. Estas personas le habían dado su atención, su tiempo, sus emociones. Lo menos que podía hacer era reconocer eso. Conoceré a quien quiera conocerme, Marcus dijo. La fila de recepción duró más de una hora. La gente esperó pacientemente para estrechar su mano, para decirle cómo su música los había conmovido. Una joven le dijo que había estado considerando dejar el piano, pero su historia la inspiró a seguir intentándolo. Un hombre mayor dijo que la actuación de Marcus le recordó por qué se había enamorado de la música hace 60 años. Antonio y Jepe le presentaron un regalo, una fotografía enmarcada de esa primera noche en Bísimo, Marcus sentado en su piano, luciendo perdido y desesperado antes de que él hubiera comenzado a tocar. Debajo habían escrito, «Donde todo comenzó de nuevo». El hombre que se había reído de Marcus esa primera noche se acercó nerviosamente. «Le debo una disculpa», él dijo, su cara enrojecida por la vergüenza. «Lo juzgué sin saber nada sobre usted». «Lo siento». Marcus estrechó su mano. «Todos hacemos juicios. Lo que importa es estar dispuesto a cambiar de opinión cuando estamos equivocados».
Entre los buenos deseos estaba una niña pequeña, quizás de 10 años, agarrando un libro de piano gastado. Ella miró a Marcus con ojos grandes. Mi mamá dice que eras un sin hogar, la niña dijo con la brutal honestidad de los niños. Pero tocaste tan hermoso. ¿Cómo te mantuviste bueno en el piano cuando no tenías un piano? Marcus se arrodilló a su nivel. La música siempre estuvo aquí, él dijo, tocándose el pecho sobre su corazón. Incluso cuando no podía tocar, todavía estaba dentro de mí, esperando. No necesitas un piano todos los días para ser pianista. Necesitas amar la música lo suficiente como para que se convierta en parte de quien eres. La niña asintió solemnemente como si él hubiera revelado una gran verdad. Su madre, de pie detrás de ella, le dijo en voz baja, «Gracias a Marcus». Cuando la multitud finalmente se dispersó, Marcus se encontró solo con el profesor Hartley. El viejo había esperado pacientemente, dejando que todos los demás tuvieran su momento primero. «Camina conmigo», el profesor dijo. Ellos salieron del salón y caminaron lentamente por las calles de Chicago. La lluvia había parado, dejando todo limpio y fresco. Las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos en la acera. «Necesito decirte algo», el profesor Hartley dijo. «Cuando desapareciste hace 3 años, me culpé a mí mismo. Pensé que quizás te había presionado demasiado, tenía expectativas demasiado altas. Me pregunté si la presión que puse sobre ti contribuyó a tu colapso». «Profesor, no». Marcus comenzó a protestar. «Déjame terminar», el profesor dijo suavemente. «Llevé esa culpa por mucho tiempo. Pero esta noche, viéndote actuar, me di cuenta de algo. Necesitabas pasar por lo que pasaste. No la tragedia de perder a tu esposa. Eso fue simplemente un destino cruel. Pero la caída, la lucha, la noche oscura del alma que te moldeó. El Marcus que se graduó de Juilliard era técnicamente brillante, pero emocionalmente inmaduro. Tocabas bellamente, pero aún no habías sufrido verdaderamente. Esta noche escuché a un artista que ha sido roto y se ha vuelto a armar. Eso es irreemplazable». Caminaron en silencio por un rato, dejando que las palabras se asentaran. «¿Qué viene después?», el profesor preguntó. «No puedes volver a vivir encima del estudio de David para siempre, por muy amable que haya sido». «No sé», Marcus admitió. «Richard, mi viejo agente, quiere representarme de nuevo. Se ha hablado de un contrato de grabación, una pequeña gira. La señora Castellano quiere que actúe en más lugares, pero no estoy seguro de estar listo para todo eso». «¿Qué quieres?», el profesor preguntó. Marcus lo pensó. ¿Qué quería él? Hace un mes, solo quería comida y refugio. Hace un año, quería desaparecer por completo. Pero ahora, quiero enseñar, Marcus dijo, sorprendiéndose a sí mismo. Quiero compartir música con personas que están luchando, que piensan que es demasiado tarde para ellas, que se han rendido. Quiero mostrarles que nunca es demasiado tarde, que la música puede salvarte si la dejas. El profesor Hartley sonrió. «Eso es bueno, eso es muy bueno. ¿Has pensado en enseñar en una escuela o de forma privada?» «Estaba pensando en algo más pequeño», Marcus dijo. «Centros comunitarios, refugios, lugares donde la gente normalmente no tendría acceso a una instrucción musical de calidad. Yo viví en esos lugares, sé quién está allí. Quizás podría marcar una diferencia». «Ya lo has hecho», el profesor dijo. «Pero sí, creo que podrías hacer más. De hecho, podría tener algunas conexiones que podrían ayudarte a organizar algo así. ¿Estarías interesado en discutirlo más a fondo?» «Sí», Marcus dijo sin dudar. «Mucho sí». Ellos hablaron por otra hora, caminando por las calles de Chicago, haciendo planes. El profesor conocía a gente en varias fundaciones de arte,
organizaciones comunitarias y programas de música. Él prometió hacer presentaciones para ayudar a Marcus a desarrollar una estructura para lo que él quería hacer. Cuando Marcus finalmente regresó a su apartamento, encima del estudio, era pasada la medianoche. Él estaba exhausto, pero energizado. El concierto había sido un éxito más allá de sus sueños más salvajes. Pero lo más importante, él había descubierto un propósito más allá de solo actuar. Él quería devolver, ayudar a otros de la misma manera que David y la señora Castellano lo habían ayudado a él. David lo estaba esperando, trabajando en su computadora. Cuando Marcus entró, David se giró con una gran sonrisa. «Necesitas ver esto», David dijo, levantando su laptop. El concierto había sido grabado profesionalmente y David ya había editado un clip corto y lo había publicado en línea. En solo unas pocas horas, había ganado cientos de miles de vistas. Los comentarios eran abrumadoramente positivos. La gente que había visto el video original de Bissimo elogiaba lo lejos que Marcus había llegado. Músicos profesionales analizaban su técnica e interpretación emocional. El hashtag #MarcusWilderComeback era tendencia en las redes sociales. «Esto es más grande de lo que pensamos», David dijo. «Marcus, he recibido llamadas de 3 importantes plataformas de streaming que quieren licenciar tu actuación. Un editor quiere hacer un libro sobre tu historia. Alguien quiere hacer un documental. Esto está explotando». Marcus se sintió mareado. «Eso es demasiado. No puedo manejar todo eso». «No tienes que decidir nada esta noche», David dijo con calma. «Pero Marcus, deberías saber que estás conmoviendo a la gente. Realmente conmoviéndolos. Tu historia, tu música, está dando esperanza a la gente. Eso es algo raro y precioso». Marcus asintió lentamente. Él entendió lo que David quería decir. Su viaje desde las profundidades de la desesperación hasta el triunfo de esta noche resonaba con la gente porque todos tenían sus propias luchas, sus propias pérdidas, sus propios momentos de rendición. Si Marcus podía volver de donde había estado, quizás ellos también podrían. La mañana siguiente, Marcus se despertó para encontrar su teléfono lleno de mensajes. Medios de comunicación querían entrevistas. Promotores de conciertos querían reservarlo. Antiguos compañeros de clase de Juilliard querían reconectarse. Su viejo agente, Richard, llamó para decir que 3 grandes sellos discográficos estaban interesados en firmarlo. Pero el mensaje que significó más fue de un número desconocido. Era un mensaje de voz de alguien llamado Thomas, quien explicó que había estado viviendo en un refugio por 2 años después de perder su trabajo y su familia. Él había visto el video original de Marcus en Bissimo y había estado siguiendo su historia. «Yo solía tocar la guitarra», Thomas dijo en el mensaje, su voz temblando de emoción. «Pero la vendí hace años cuando necesité dinero. Después de verte anoche, fui a una tienda de música esta mañana. No compré nada, solo me quedé allí mirando las guitarras. El dueño preguntó si podía ayudar y le conté sobre ti. Él me dejó tocar una gratis allí mismo en la tienda. Yo era terrible. Mis dedos no recordaban nada, pero hombre, se sintió bien. Se sintió como si quizás yo pudiera mejorar. Quizás no es demasiado tarde para mí tampoco. Solo quería decirte gracias por mostrarme eso». Marcus escuchó el mensaje 3 veces, lágrimas corriendo por su cara. Esto era por qué importaba. No la fama o el reconocimiento o las oportunidades. Esto ayudara a alguien más a encontrar su camino de regreso a lo que amaban. Él llamó a David a su apartamento y le puso el mensaje. «Esto es en lo que quiero enfocarme», Marcus dijo. «Sí, haré algunos conciertos. Sí, grabaré un álbum. Pero mi verdadero trabajo, la cosa a la que quiero dedicarme,
es alcanzar a personas como Thomas, personas que han renunciado a sus sueños, que piensan que es demasiado tarde, que necesitan escuchar que las segundas oportunidades son reales. David sonrió. Entonces hagamos que eso suceda. Seremos estratégicos sobre qué oportunidades tomas. Usaremos tu plataforma para hacer el bien, no solo para hacer dinero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Durante las siguientes semanas, la vida de Marcus se transformó de maneras tanto emocionantes como abrumadoras. Él hizo entrevistas seleccionadas, siempre dirigiendo la conversación hacia la esperanza y las segundas oportunidades. En lugar de detenerse en sus momentos más bajos, firmó con un pequeño sello discográfico ético que creía en su misión. Él comenzó a planear una gira modesta de lugares no convencionales, centros comunitarios, instalaciones de rehabilitación, escuelas en áreas desatendidas. La señora Castellano se convirtió en su patrona no oficial, usando su considerable riqueza y conexiones para establecer la fundación musical Alina Wilder, nombrada en honor a la difunta esposa de Marcus. La fundación proporcionaría instrumentos, lecciones y oportunidades a personas que de otra manera no podrían pagarlos. El profesor Hartley lo ayudó a diseñar un plan de estudios para enseñar música a adultos que nunca habían tocado o que habían renunciado hace años. El enfoque no estaba en la perfección técnica, sino en la alegría y la curación que la música podía proporcionar. Marcus se mudó a un pequeño apartamento propio. Modesto pero cómodo, mantuvo su vida simple, recordando demasiado bien cómo se sentía no tener nada. Él donó una porción significativa de sus ganancias de conciertos a refugios para personas sin hogar y programas de recuperación de adicciones. 6 meses después del concierto en el Preston Bradley Hall, Marcus se paró frente a un centro comunitario en el lado sur de Chicago. El edificio era viejo y desgastado con pintura descolorida y ventanas que habían visto días mejores. Adentro, 30 personas se sentaron en sillas plegables, desde adolescentes hasta personas mayores. Todos se habían inscrito en el programa de música gratuito ofrecido a través de la Fundación Musical Alina Wilder. Marcus miró las caras ante él. Algunas mostraban escepticismo, algunas curiosidad, algunas esperanza desesperada. Él reconoció esa última expresión. Era la misma que él había usado cuando se paró afuera de Bísimo, hambriento y derrotado, ofreciendo tocar por comida. Mi nombre es Marcus. Él comenzó deliberadamente sin mencionar su apellido o su fama reciente. Estoy aquí para enseñarles sobre música, pero más importante aún, para compartir con ustedes lo que la música me ha enseñado. No importa si nunca han tocado un instrumento antes, o si tocaron hace años y pararon, o si piensan que son demasiado viejos o demasiado rotos para aprender. A la música no le importa nada de eso. La música solo quiere ser tocada. Él pasó la primera hora contando su historia, toda la historia, no la versión sanitizada que le dio a los periodistas, sino la cruda verdad, el accidente, la culpa, los años de bebida y falta de hogar, la desesperación tan profunda que a veces deseaba no despertar. Él les contó sobre estar parado afuera de ese restaurante, sobre la risa, sobre encontrar su camino de regreso una nota a la vez. No soy especial, Marcus dijo, no soy más fuerte o más valiente que ninguno de ustedes. Simplemente no renuncié a la única cosa que me hacía sentir vivo. Y eso es todo lo que les pido que hagan. Encuentren esa cosa, ya sea música o algo más, y aférrense a ella. Dejen que los impulse hacia adelante. Una mujer de unos 50 años levantó la mano. ¿Qué pasa si no somos buenos en ello? ¿Qué pasa si lo intentamos y fallamos? Marcus sonrió.
Entonces fallas, y luego lo intentas de nuevo. He fallado más veces de las que puedo contar en la música y en la vida. Pero el único fracaso real es no intentarlo en absoluto. Durante las siguientes 2 horas, él les introdujo conceptos básicos de piano. La fundación había donado varios teclados para el programa, y Marcus se movió de estudiante en estudiante, mostrándoles cómo posicionar sus manos, cómo encontrar el do central, cómo tocar escalas simples. Uno de sus estudiantes era un joven llamado Derek, que había sido liberado de prisión 3 meses antes. Él tenía cicatrices gruesas en sus manos por un accidente hace años y estaba convencido de que no podía tocar. Mis dedos no funcionan bien, Derek dijo frustrado después de varios intentos de un ejercicio simple. Marcus se sentó a su lado. Mira mis manos, él dijo levantándolas. ¿Ves estas? Temblaban tan fuerte por la abstinencia de alcohol que no podía sostener una taza de café. Tuve que volver a aprender todo. Tus dedos funcionan perfectamente bien. Solo necesitas ser paciente con ellos. Derek lo intentó de nuevo y esta vez logró tocar una escala simple de 5 notas. La expresión de asombro en su cara fue algo que Marcus nunca olvidaría. Una mujer mayor llamada Rose había tocado el piano de niña, pero dejó de hacerlo cuando se casó a los 18, hace 60 años. Mi esposo no pensaba que fuera importante, ella explicó. Él ya no está y siempre lamenté haberlo dejado. Marcus la ayudó a recordar lo que había olvidado. Mientras sus dedos encontraban las teclas de nuevo, las lágrimas rodaron por su rostro ajado. No pensé que volvería a hacer esto, ella susurró. Las clases se convirtieron en lo más destacado de la semana de Marcus. Sí, él todavía ofrecía conciertos. Su primer álbum, simplemente titulado Retorno, había sido lanzado y recibido aclamación de la crítica. Él había actuado en varias ciudades importantes, siempre ante multitudes con entradas agotadas, pero nada se comparaba con la satisfacción de ayudar a alguien a descubrir o redescubrir la alegría de hacer música. La atención de los medios en torno a Marcus finalmente se calmó a un nivel manejable. Ya no era una sensación viral, sino un músico respetado con una historia significativa. Él dio una charla TED sobre segundas oportunidades que obtuvo millones de visitas. Él escribió artículos sobre educación musical y su poder para sanar traumas. Él se convirtió en un defensor de los servicios para personas sin hogar y los programas de recuperación de adicciones. El profesor Hartley vino a visitarlo al centro comunitario una tarde. El viejo se sentó en la parte trasera de la sala observando a Marcus enseñar. Después, tomaron café juntos en una cafetería cercana. «Has encontrado tu vocación», el profesor dijo. «Estoy orgulloso de ti, Marcus, no porque estés actuando de nuevo, aunque eso es maravilloso, sino porque has tomado tu dolor y lo has transformado en algo que ayuda a otros. Esa es la marca de un verdadero artista». «No podría haberlo hecho sin ti», Marcus dijo. «Nunca te rendiste conmigo, incluso cuando yo me rendí conmigo mismo». «Eso es lo que hacen los maestros», el profesor respondió. «Mantenemos la esperanza para nuestros estudiantes hasta que están listos para mantenerla por sí mismos». En el primer aniversario de su actuación en Bísimo, Marcus regresó al restaurante. Antonio y Jeppe habían planeado una celebración especial, invitando a todos los que habían estado allí esa noche lluviosa de noviembre. La señora Castellano asistió, al igual que David, Jennifer y muchos otros que habían sido parte del viaje de regreso de Marcus. El restaurante había enmarcado el video viral y lo había colgado en la pared junto con fotos del concierto de Marcus y recortes de prensa sobre su trabajo con la fundación. Se había convertido en un destino popular para los amantes de la música que visitaban Chicago. Marcus tocó de nuevo esa noche.
el mismo nocturno de Chopin que lo había iniciado todo. Pero esta vez lo tocó no como un hombre desesperado pidiendo comida, sino como alguien que había encontrado su camino a casa. Las notas eran las mismas, pero el significado era diferente. Era una celebración en lugar de un grito de ayuda. Después, Antonio le presentó a Marcus un regalo. Era una llave del restaurante. Ahora eres de la familia. Antonio dijo, este lugar siempre estará abierto para ti, aunque espero que nunca necesites tocar por comida de nuevo. Marcus aceptó la llave con gratitud, sabiendo que nunca necesitaría usarla, pero entendiendo la importancia simbólica del gesto. Más tarde esa noche, Marcus visitó la tumba de Helena por primera vez en más de un año. Él la había evitado por tanto tiempo. La culpa y el dolor eran demasiado abrumadores. Pero ahora se sentía listo. Él se sentó en el césped junto a su lápida y habló con ella por horas. Él le contó sobre todo lo que había sucedido desde esa noche en el restaurante. Él le contó sobre los estudiantes que estaba enseñando, las vidas que estaba tocando, el propósito que había encontrado. Él le dijo que nunca dejaría de extrañarla, pero que había aprendido a vivir con la pérdida en lugar de ser destruido por ella. Creo que estarías orgullosa de mí, Marcus dijo en voz baja. No porque esté tocando de nuevo, sino porque estoy tratando de honrar lo que tuvimos juntos. Siempre dijiste que la música estaba destinada a ser compartida, que tenía el poder de curar. Tenías razón, la estoy compartiendo ahora y me está curando un poco más cada día. Mientras se levantaba para irse, él sintió una sensación de paz que no había experimentado desde antes del accidente. Alina se había ido, y nada cambiaría eso. Pero su influencia en su vida, su amor por la música, su creencia en su poder para transformar, todo eso vivió a través de su trabajo. 2 años después de su regreso, Marcus fue invitado a actuar en el Carnegie Hall, uno de los lugares más prestigiosos del mundo. Fue el tipo de oportunidad que habría definido su carrera en sus días más jóvenes. Pero ahora, aunque se sentía honrado, lo vio como un concierto más entre muchos, no más importante que los que tocaba en centros comunitarios y refugios. La actuación en el Carnegie Hall fue magnífica. Los críticos elogiaron su maestría técnica y profundidad emocional. La audiencia le dio una ovación de pie de 10 minutos. Pero el momento que significó más para Marcus llegó después del concierto, cuando una joven se le acercó con lágrimas en los ojos. Hace 3 años yo era una sin hogar. Ella dijo, vi tu video de ese restaurante y me dio esperanza. Recibí ayuda, me desintoxiqué, recuperé mi vida. El año pasado empecé a tomar lecciones de piano. Esta noche fue el primer concierto clásico al que he asistido. Gracias por mostrarme que es posible recuperarse desde lo más bajo. Esto era porque todo importaba. No la fama o el reconocimiento o los lugares prestigiosos, sino las conexiones, la esperanza, la prueba de que la redención era real. Marcus continuó enseñando en el centro comunitario cada semana. El programa creció, expandiéndose a otras ubicaciones en Chicago y eventualmente a otras ciudades. La Fundación Musical Alina Wilder proporcionó instrumentos e instrucción a miles de personas que de otra manera nunca habrían tenido la oportunidad. Derek, el joven que había estado convencido de que sus manos cicatrizadas no podían tocar, se convirtió en uno de los estudiantes más dedicados de Marcus. Él progresó rápidamente, descubriendo un talento natural que nunca supo que tenía. Eventualmente, él comenzó a ayudar a Marcus a enseñar a principiantes, compartiendo su propia historia de encontrar esperanza a través de la música. Rose, la mujer mayor que había abandonado el piano hace 60 años, formó un grupo de piano para personas mayores
que se reunía semanalmente para tocar y socializar. Ella a menudo decía que la música le había dado una razón para levantarse por la mañana, un propósito en sus últimos años. 5 años después de esa noche de noviembre en Bísimo, Marcus recibió una carta de Thomas, el hombre que le había dejado el mensaje de voz sobre tocar la guitarra en una tienda de música. Thomas escribió que ya no estaba sin hogar, se había reconectado con su hija y había comenzado su propio pequeño negocio de enseñanza de música. Él adjuntó una foto de sí mismo sosteniendo una guitarra, sonriendo. «Salvaste mi vida», Thomas escribió, «no por ser perfecto o famoso, sino por mostrarme que las cosas rotas pueden ser reparadas, que es nunca demasiado tarde para empezar de nuevo. Estoy transmitiendo ese mensaje ahora, un estudiante a la vez». Marcus guardó esa carta en su billetera, sacándola cada vez que se sentía desanimado o se preguntaba si su trabajo importaba. En lo que habría sido el cumpleaños número 40 de Elena, Marcus encargó un banco en su parque favorito con una placa que decía Elena Wilder, quien creía que la música podía sanar el mundo. Ella tenía razón. Él se sentaba en ese banco a menudo, a veces tocando la armónica, a veces simplemente sentado en silencio, recordando. El dolor nunca desapareció por completo, pero se transformó en algo más soportable. No un peso aplastante, sino un punto tierno en su corazón que le recordaba lo que había amado y perdido y aprendido a amar de nuevo. Marcus nunca olvidó de dónde venía. Una vez al mes, él se ofreció como voluntario en el refugio donde se había quedado durante sus días de sin hogar. Él hablaba con los residentes, tocaba el piano para ellos, compartía su historia y escuchaba las suyas. Él sabía que no todos tendrían un regreso dramático como el suyo. Algunos lucharían por años. Algunos quizás nunca se recuperarían por completo. Pero si incluso una persona encontraba esperanza al escuchar su historia, valía la pena compartirla. A medida que se acercaba a sus 40 y tantos, Marcus se había convertido exactamente en lo que Alina siempre había dicho que sería. No solo un gran pianista, sino un gran ser humano que usaba la música para hacer el mundo un poco mejor. Él actuaba regularmente, grababa álbumes y mantenía una carrera exitosa. Pero su verdadero legado no estaba en las salas de conciertos o en los sellos discográficos. Estaba en los estudiantes que enseñó, las vidas que tocó, la esperanza que inspiró. El video viral de Bísimo eventualmente se desvaneció de la memoria colectiva de Internet, reemplazado por sensaciones más nuevas e historias diferentes. Pero la gente que había estado allí esa noche nunca olvidó. Ellos contaron a sus hijos y nietos sobre el hombre que entró pidiendo tocar por comida y se reveló como un genio. Más importante aún, les contaron sobre lo que vino después, el arduo trabajo de reconstrucción, el compromiso de ayudar a otros, la prueba de que un momento de coraje puede cambiarlo todo. Marcus Wilder nunca volvió a dar nada por sentado. Cada actuación, cada lección, cada nota que tocaba era un regalo. Se le había dado una segunda oportunidad y él pasó el resto de su vida tratando de ser digno de ella. No a través de la perfección, sino a través de la persistencia, la generosidad y el amor por el arte que lo había salvado. Y en algún lugar, en cualquier lugar al que vayan las almas después de la muerte. A Marcus le gustaba imaginar a Alina escuchando su música, sonriendo y diciendo lo que ella siempre solía decir cuando él tocaba algo hermoso. Ese es mi Marcus, eso es exactamente.